Me siento muy acompañado por toda la gente que ha participado, ha puesto tiempo de su vida, ha puesto cabeza, ha puesto, ha puesto pensamiento sobre lo que cree y sobre lo que defiende. Y bueno, les agradezco que hayan hecho ese esfuerzo. Y la idea es, el proyecto tuvo la capacidad de ver una porción del mundo desde una perspectiva material que está muy vinculada a quién soy yo, a mi historia, a mi trabajo, y casi en el final del proyecto, aunque ya me lo habían declarado en el año 2015, no sé si está por acá. Bueno, Paula, allá. Yo estaba en el medio haciendo el software, todo, y viene Paula y me dice, ¿nunca lo pensaste por género? Ya en ese momento, ya me lo dijeron, en ese momento no pude absorberlo. Y bueno, pasó el tiempo, y después que lo entendí, cuando fui por el tema de género, también lo hablamos con Claudia, que Claudia me decía que tenía que plantear, Claudia Müller, que está allá. Bueno, también Pato, mi pareja, es parte del proceso también. Y cuando llegamos bueno, sí, vamos por género, cuando empiezo a trabajar con Coco, me dice, bueno, pero solo género no. Ahora tenés que pensar otro. Y ahí empezamos a invitar otros colegas que trabajaron desde otras perspectivas. Y bueno, feliz de que suceda, y la idea es ver qué pasa y discutamos si tenemos que discutir, y si hay que ponernos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo en algo y está. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Vladimir, por esta invitación para poder, sí, como decís vos, tener estos encuentros y estos encuentros críticos, para poder conocernos entre todos, las cosas que estamos haciendo, que a veces no tenemos esa oportunidad. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María Mascaró, junto con Natalia de León y Catalina Bunge, que hoy no pudo estar, pero está acá presente igual. Formamos la colectiva Coco, que somos una colectiva que venimos trabajando del 2016, movidas también por el tema de género, preguntándonos en el arte dónde están las mujeres artistas, y bueno, y a partir de ahí empezamos toda una investigación donde fuimos también como Vladimir buscando los premios, los jurados, lo del acervo, cuánto había, estaban los datos todos de forma binaria y bueno, cuántas mujeres y cuántos hombres. Y bueno, y cuando Vladimir nos invitó a participar de esto, nos pareció muy lindo, primero que bueno, que todas nos gusta la obra de Vladimir, y hace un trabajo impresionante, y bueno, ver esta otra perspectiva desde el género, o sea, tratar de ver si esta desigualdad entre los hombres y las mujeres no solo es por un tema biológico, sino también de cultural, de cosas que venimos heredando y que nos venimos sin darnos cuenta trayendo. Y bueno, y a partir de acá, con los datos que Vladimir nos proporcionó, que fueron los datos de 15 premios desde el 1939 al 2012, podemos ver ahí en un color lila lo que serían las mujeres, y en color azul lo que serían los varones. Y bueno, como podrán ver, las diferencias son notorias. Incluso en algunos años directamente no hay presencia de mujeres, en el 2008 y el 2012. Y después, si pasás a la otra gráfica, podemos observar acá, también con estos datos que Vladimir nos brindó, la tendencia de cómo la raya gris, si la ven, es el total, ¿no? Entonces, si vemos cómo fue la tendencia total de los premios, los hombres como que acompañan mucho esa tendencia, la línea de los varones, que el azul va como acompañando la tendencia total.
La línea de las mujeres, si la ven, en algunos tramos está como, hay una brecha muy grande, por ejemplo, en el 1945 la brecha es grande, después las brechas en algunos años se van achicando, ahí en el 71, después vuelve a haber otra diferencia ahí donde los varones tienen más, son más premiados, y después como que se vuelve a cerrar esa brecha, y bueno, nos quedamos en el 2012, pero a partir de ahora, con los datos que nosotros también fuimos relevando, por suerte las brechas se van como tendiendo una tendencia a equipararse, por más que estemos muy lejos de eso. ¿Qué más? A ver, ahí. Bueno, y planteándonos con esos números y con la investigación que nosotras hicimos y el trabajo que venimos haciendo, la pregunta que nos habíamos planteado hace unos años cuando hicimos una exposición en el Centro Cultural de España que se llamó RIP, y que bueno, después pueden verla en la página web o próximamente va a haber un libro que va a salir, y que está acá Adela encargándose también, ¿no?, de toda la gráfica. Y bueno, en esa exposición, una de las preguntas que había en un pizarrón gigante donde la gente podía escribir era ¿quién construye la historia? Porque a medida que íbamos leyendo, que íbamos investigando, nos íbamos dando cuenta de que la historia estaba construida por determinadas personas y bueno, y que esas personas fueron como formando todo la historia nuestra del arte, ¿no? Y bueno, y en ese ¿quién construye la historia? Le quería comentar, y así después Nati le sigue contando, ampliando más sobre el tema, pero una frase de Teresa de Lauretis, una teórica feminista italiana, que dice, argumenta ella, que las mujeres no estamos presentes en estas ficciones masculinas, sino que nuestra posición es en el incómodo lugar de espectadoras, entre la mirada y la imagen. Sigue, esta mujer ideal, constructo masculino, para su propia satisfacción y control, es ajena a las mujeres materiales, a los sujetos históricos concretos que representa, no existiendo una relación directa con ellas. La mujer no solo está presente en esas imágenes creadas por el patriarcado, sino que además, y este es el segundo efecto, tampoco está en su creación. No nos identificamos en esas imágenes porque tampoco pudimos producirlas o intervenirlas. Así que bueno, eso que fue en el 1984 sigue re vigente. Y bueno, Nati, te paso a vos el micrófono. Buenas noches. Yo tenía notas para hablar, para que más o menos fuera entre 10-15 minutos, no las traje, así que o puede que no se entienda nada o puede ser que hable mucho, entonces me avisan más o menos en 5. Esto que decía Piti, que terminamos la muestra de RIP en esto de quién construye la historia, nos pasó un poco lo mismo que contaba recién Vladimir con su propio proyecto, cuando nosotros empezamos a investigar, o sea, nosotros motivadas por la rabia de reconocernos artistas en una tradición en la cual no nos sentíamos cómodas porque no podíamos proyectarnos como mujeres, incluso teniendo una muestra individual en el Museo de Artes Visuales o dándole nombre a una calle o a un museo, porque no existían directamente referencias. Entonces, ante esa rabia de empezar a preguntarnos, bueno, ¿y cuáles son nuestras antecesoras? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no están en los libros que leemos, en las calles en las que transitamos, en los museos, en las escuelas y demás? Entonces, esa rabia dio como lugar a toda esta investigación a raíz de los un poco también como la muestra como en Grama, a partir de los datos que de alguna manera construyen este imaginario en el que las mujeres no estábamos presentes. Empezamos también como a teorizar y llegamos como por ejemplo a Linda Nochlin, que hace esta pregunta en el 71, ¿por qué no hay grandes mujeres artistas en la historia del arte? Y bueno, y a partir de eso también empezamos a encontrar nuestros propios límites en la investigación. Nos encontramos como mujeres que no teníamos como antecedentes, pero también mujeres blancas, universitarias, de clase media. Entonces empezamos a encontrarnos también con los propios límites de ser nosotras subalternas dentro de la historia del arte, pero había otras muchas subjetividades que estaban mucho más invisibilizadas, mucho más escondidas, tapadas, ausentes. Entonces, en esto de quién construye la historia, era reconocernos también que quien habla, quien enuncia, es quien determina la memoria, y a partir de ahí, cómo nos construimos y hacia dónde nos proyectamos.
Entonces, esta pregunta, o sea, sigue tan vigente para nosotras como en el 2020, cuando hicimos en el Centro Cultural de España la muestra, y era abierta para que pensemos juntos también quién está tomando la voz de nuestro ser cultural y de nuestro ser artistas. Y que me parece que también un poco fue desde ese lugar que se acercó Vladimir. O sea, yo conozco las limitaciones de mi proyecto porque yo no puedo dejar de ser lo que soy. Y en ese ser lo que soy, mi proyecto también es parte de esto. Y eso me pareció que nos pareció como que era muy sensato, desde un lugar muy humilde también, o sea, ayúdenme o necesito la mirada de ustedes, y también con mucha concordancia con nuestro propio proceso de investigación. Historizar la producción artística de hombres y mujeres bajo los criterios creados por el propio sistema machista implica suponer una respuesta desfavorable a las mujeres antes de comenzar. Es desconocer que el acceso a la producción artística estaba vedado a este género. O sea, si hacemos esa pregunta de por qué no había grandes mujeres artistas, estamos haciendo esa pregunta desde el lugar de que no había, de que ser gran artista implica ser determinado tipo de arte, con determinados temas, con determinados soportes, con determinadas lógicas. Entonces, es utilizar las propias lógicas y las propias dinámicas que nos excluyeron para medirnos. Sería como tratar de medir a un pez por su capacidad de saltar. Entonces, ese tipo de preguntas también nos llevaron a nosotros a seguir investigando, bueno, cuáles eran las lógicas que construyeron esta narrativa. Y a preguntarnos esto, ¿qué sucede cuando deconstruimos las narrativas que dieron forma a nuestra identidad como nación? ¿Es posible salir? Porque también en esto de las narrativas y la tradición, hay una cuestión que esta mesa me parece que también va a ser esta mesa, en círculo, va a ser como muy interesante en esa posibilidad de decir, no tiene que haber una tradición. Seguir pensando desde la tradición, que de un lugar vamos al otro y que es lineal y que se construye y que nos vamos a proyectar hacia cierto lugar, también implica una violencia que tiene que ver con el colonialismo, que tiene que ver con el patriarcado y que tiene que ver con construcciones que siguen siendo las propias lógicas que seguimos aplicando porque son las que conocemos. Y a nosotras salir de ese lugar nos sigue costando muchas veces. Entonces eso era un poco la invitación también a Vladimir. Nosotras podemos hablar desde lo que somos, pero estaría bueno, o nuestro ideal, o nuestro en general, es como, ¿qué pasa si cuestionamos, interpelamos esa posibilidad de una única narrativa? Si aplicamos, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos, que es Archivo X, se plantea no como otro archivo, o sea, saquemos Wikipedia, saquemos todos los libros y pongamos No, habilitemos nuevos caminos, que sean todos en conjunto y que sea mucho más interesante, que sea múltiple, que sea diverso y que sea más real, con todas las comillas de lo que es la real. Entonces, de construir esas narrativas, ¿a dónde nos llevan? Esto del ostracismo, invisibilidad, abyección, subalternidad. Entonces, encontrarnos en esos lugares, en que si nos encontramos estamos adentro de un museo de arte folclórico o de antropológico, un montón de cosas. Y acá estoy hablando, por supuesto, no desde el arte de las mujeres, sino ampliando más hacia las otras personas. Sí. ¿Cuáles son las dinámicas utilizadas para gestar y sostener un arte colonialista, misógino, homofóbico y racista? Y acá, estas cosas que planteaba, por ejemplo, Teresa Lauretis, que es una semiótica, que ella, en el libro esa cita es de un libro que se llama Alicia Llanó, donde ella trabaja sobre la imagen de la mujer en el cine, identifica como dos grandes ausencias de la mujer. Por un lado, quien contaba la historia era el hombre blanco, entonces la imagen que construye la mujer, la imagen que vemos, es en función de la satisfacción del deseo de ese hombre. Entonces, en las imágenes no estamos, pero tampoco estamos en el lugar de la producción. Y en eso, por ejemplo, también que nos pasó, por ejemplo, en RIP, de gente que se acercaba y decía, bueno, capaz que no eran tan buenas como para estar en el premio nacional. Capaz que no. O sea, si estamos midiendo gente que trabajaba en mármol, haciendo temas históricos y religiosos, y no. Ahora, si empezamos a trabajar con los lugares que la mujer tenía asignados por su mandato, entonces ahí sí los vas a encontrar. Entonces, preguntarnos por qué no hay grandes mujeres artistas bajo las lógicas del arte que hemos construido desde Occidente, desde el colonialismo, desde donde nosotras, por ejemplo, venimos hablando siempre desde nuestro lugar,
implicaba esa disconformidad o esa injusticia. Es como, bueno, ni me lo preguntes porque no va a haber. Pero si empezamos a trabajar desde buscar cuáles eran los soportes que las mujeres estaban trabajando, cuáles eran los temas, cuáles eran los lugares en los que estaban, entonces ahí empiezan a aparecer un montón de caminos nuevos, interesantes y mucho más ricos también para trabajar. Por ejemplo, el bordado, los textiles, que se está trabajando muchísimo desde muchísimos lados y es un lugar súper rico porque la posibilidad de trabajar en tu casa o incluso los talleres son anónimos, no sabemos quiénes eran. Se saben que eran mujeres las que estaban trabajando, pero no importa quiénes eran, porque el lugar del nombre del artista no era importante porque eran mujeres. Entonces, de ese tipo de lógicas se construye también esa ausencia. No es que, por supuesto en el relato no estamos, pero no es que no había artistas mujeres. Acá voy a traer como algunos extractos del libro que va a salir y que todos van a comprar acá algún día. Y porque me parece que es interesante también pensarlo que si bien nosotros ahora estamos acá reunidos y a nosotras nos encontramos pensando en esto porque había un montón de gente que ya lo estaba haciendo, o sea, que nos habilitó este lugar, que nos abrió las puertas, que se copó con cada, o sea, que hoy haya mucha gente y en todas las cosas en las que nos invitan o no sé cuánto, siempre hay como un montón de gente que nos acompaña y eso es parte como del trabajo en colectivo y colaborativo y que me parece que también algo que se está reivindicando desde estos lugares. Entonces ahora traigo como algunas cosas que son mucho más anteriores a nosotras y que nos costó encontrarlas, las referencias sobre cuestionarse el lugar de la mujer en la historia del arte, no es de Coco, o sea, viene desde mucho antes, como tenemos a Jackie acá, gran pionera. Jacqueline Lacasa, que está acá, llama nostalgia activa a esa fuerte admiración por el mundo intelectual eurocentrista que conduce a un dogma filial difícil de superar, en donde los referentes institucionales en el arte mantienen la homeostasis del sistema canónico desde la perpetuación de las dinámicas e instrumentos de aquel sistema, asegurándose los beneficios secundarios implícitos a este conservadurismo. De vuelta al tema de las lógicas, era funcional, era útil mantener las lógicas que venían desde un arte canónico europeo, americano, norteamericano, porque eso implicaba ganar becas, implicaba que te compraran la obra, implicaba que circulara, implicaba que fueras el director de un museo, etc. Entonces, cuestionar esos lugares fue siempre problemático. Acá voy a citar a María Luisa Torrens, que en 1969 que escribía una crítica de una muestra que se llamaba Ottocento o algo así. Lo leo. Dice, la academia, que ya desde las primeras décadas del siglo XIX es combatida en Francia, se transforma en el desideratum de estos países incipientes. Ese retraso de un siglo, esa falta de sincronización se prolongará por espacio de otro siglo y medio, acortándose poco a poco la distancia. En el mediocre despertar pictórico de nuestro país incide a la vez la presencia de artistas viajeros provenientes de la península que acrecientan la expectativa y la carencia absoluta de una política cultural. Si Blanes, o sea, está hablando de cómo en Uruguay estábamos a un siglo y medio atrasados en lo que se estaba haciendo en el resto del mundo. Si Blanes, en lugar de dirigirse a Italia como lo hizo, hubiera trabajado en relación con un Courbet, por ejemplo, muy otra hubiera sido la historia de la pintura en el siglo pasado. Pero en aquella época regía la idea de que la capacitación artística, la idea de que era absolutamente necesario partir de un aprendizaje acabado del dibujo y la pintura, para luego liberarlo de la expresión, liberar la expresión. Se pensaba que el hombre, porque así lo dice ella, había demorado siglos en evolucionar hasta llegar al nivel de los maestros del Renacimiento y la propuesta íntima de todos los creadores nacionales de la centuria pasada era recorrer con esfuerzo el camino. De vuelta, es importante para la construcción de un relato válido del arte nacional hacerlo siempre mirando a Occidente, siempre mirando a Europa. Y esas lógicas son las que todavía seguimos cuestionando, cuando en realidad ya desde siempre se pusieron en tela de juicio. O sea, ¿por qué estamos mirando una Europa? Pero ni siquiera estábamos mirando la Europa actual, estábamos mirando la Europa de hace un siglo y medio atrás. Liberando el arte de todos los esquemas y preconceptos, liquidando los grandes temas y validando la presencia de... Bueno, eso que ya leí. Y acá Ángel Rama hablaba del acribillamiento. Entonces, por ejemplo, Jacqueline le llama dogma filial a esa nostalgia, ¿no? Que hace como que rendamos culto y que necesitemos validarnos desde esos lugares y que seguimos replicando necesariamente, y nos pasa también como mujeres, es mucho más útil para nosotras cuando tenemos que referenciarlos, hacerlos con hombres blancos, porque nos va a ir mejor. O sea, si tenemos que tener una carta de referencia,
Si se la pedimos a va a ser mucho mejor que si se la pedimos a una mujer. Decía Ángel Rama. El acriollamiento, esto era en Marcha, creo. Lo pueden chequear en nuestro libro, ya se los dije, ¿no? Están las referencias. Relegó al tradicionalismo y al folclore a las culturas indígenas y africanas en nuestros territorios. Lo único posible ante el vacío americano, que implica la imposibilidad de abandonar lo que ya está integrado como estructura mental y jerarquía de valor en la personalidad creadora, es la inclusión de algunos elementos de nuestra cultura a los elementos hegemónicos de la cultura europea y americana, un mínimo aporte original que daría la nota de exotismo, lugar en el que aún les gusta colocarnos a los colonizadores. ¿Qué queda de nosotros? Esa nota de exotismo, ese folclore. Y también en estas lógicas de la tradición o del archivo, me parece que, por ejemplo, Angie trabaja bastante en eso, como la posibilidad, el colonialismo también como una forma de exposición, de conservar, que también impone las propias lógicas en las que estamos inmersos. Entonces acá también lo traigo porque en esto de que nuestra propia investigación y nuestra propia acción artística también se crució con los límites de lo que era, por ejemplo, el colonialismo en nuestra actividad. Y entonces acá, citando a Galindo, no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, y es interesante porque lo que ella plantea es, está bien, tenemos que descolonizarnos, como en esta figura del criollo que trae, por ejemplo, Rita Segato, como el más desagradable de los sujetos creados a partir de la colonización, el que intenta a partir de las formas y el contenido semejarse a quien lo coloniza, siendo como una especie de fiel servidumbre hacia quien te tiene la pata arriba, incluso, o como decía Rama, desde las propias estructuras creadoras, porque funcionan. Entonces, también lo que plantea Galindo es, tampoco seamos inocentes, porque el propio relato postcolonial o decolonial es como, no seamos inocentes frente al relato histórico de que todo lo que había antes era mejor. El patriarcado ya estaba de antes, había un patriarcado precolombino en donde la mujer también tenía roles secundarios al varón. Y lo que ella plantea es cómo en la colonización se juntan esos dos patriarcados y si bien cambian un montón de cosas y hay un montón de violencias y de opresiones, lo que sí se mantiene es el control de la mujer, el control de las cosas que hace, el control de su cuerpo, el control de su sexualización, el control de su lugar en la sociedad. Entonces, pero también se le mezcla a esto el colonialismo de decir, por ejemplo, la mujer blanca pasa a tener, por ejemplo, el capital erótico, el capital de la belleza, de la virtud, porque se asemeja a todo ese imaginario que desde el arte seguimos perpetuando de lo que es bello, de lo que es bueno, de lo que es virtuoso, que tiene que ver con aquella mujer que pintaban o que construían desde siempre y que seguimos siendo fieles, seguimos con nuestro dogma filial hacia esos orígenes. Entonces un poco me parece que lo que es interesante es estas figuras que trae Vladimir o estos datos que nosotros también presentamos en aquella muestra y que son datos y que es real, la mujer no está, las disidencias no están, las disidencias de género, las personas afro no están, los pueblos originarios no están presentes, tienen que ver un poco también con esto de quién construye y en empezar a dar otras voces y en habilitar la multiplicidad, y que no pasa nada con que habilitemos que haya múltiples relatos, no se va a caer el Estado ni la nación, sea lo que signifique eso, la patria. Podemos soñar con un nuevo relato inclusive y múltiple, por acá venía. Un poco como esa sería nuestra propuesta. Fin. Bueno, nada, agradecer a Vladimir de invitarme para hablar un poco de esto. Estoy pila, redisfrazado. Literalmente, yo trabajo en un colegio metodista y a veces me tengo que disfrazar de docente y de un Jesús contemporáneo y de ascripto, porque yo trabajo de ascripto también. Entonces básicamente soy un full drag 24/7
que es un poco también lo que no se puede hablar de esto. No sé si saben lo que es el drag queen. Yo voy a decir un montón de conceptos, pero capaz que los voy a explicar. El drag queen es una disciplina artística que implica de alguna manera una investigación profunda lo que es el género, de cómo se ve, es una cuestión estética, es una cuestión artística plástica que nace en muchos lados del mundo. Una de las cosas que me gusta siempre mencionar de Ángela es que, porque hay que buscar el primero, que siempre dice lo mismo, está pesada, pero es cierto, no es necesario buscar el primero que lo hizo, sino que muchas primeras veces pueden haber sido las primeras también. Entonces, pero el drag implica eso, ¿no? Generalmente nace en el hombre que se disfraza de mujer o se viste con elementos de la mujer, y ahí empieza a investigar y a volar la imaginación hasta que en el mundo contemporáneo el drag es una cosa que ya trasciende el género, ya no es un hombre, una mujer, es una especie de monstruo, es una especie de cosa que cuestiona, que critica y que habita el cuerpo, y es una de las cosas que a mí me importa hacer. Básicamente es eso, ¿no? Cuestionar el cuerpo, habitar el cuerpo, destruirlo, deformarlo, hacerle un montón de cosas. Yo tengo un tema que a veces se me complica por dónde empezar, porque anoté un montón de cosas acá. Capaz que voy a decir cosas que no tienen sentido. Y otra cosa que me disparó el proyecto de Vladimir, que es un proyecto que aparte, yo trabajo en el Museo de Artes Visuales, y cuando él presentó la obra, no sé si fue esa o esa, yo hice una visita guiada hablando de su obra, o sea que de alguna manera tuve que estudiarlo a él hace un montón de años para hablar sobre eso que está ahí, y quedé pirando colores porque en ese momento dije, wow, un artista que está cuestionando el arte contemporáneo, la historia del arte, qué bueno, y me viajó la mente esto, ¿no? Que algo que está en un lugar se transforma en una forma abstracta y que a su vez puede ser era como un viaje. A mí me encantaba la obra de él, hablé un montón de él y de otras obras más, no te creas que fuiste el único. Y me pareció súper interesante desde ahí, bueno, nada, recorrer estos 12 años que te juro que no pensé que hacía tanto tiempo, me siento un dinosaurio, y que me parece súper interesante esto, ¿no? Poner en cuestión el arte contemporáneo, o el arte, la historia del arte, en realidad, poner en cuestión lo oficial del arte, ¿no? Porque en realidad es esa la palabra que la tengo clavada desde que comienzo a hablar con Vladimir, es lo oficial, lo oficial, lo oficial, y qué significa lo oficial y qué está por fuera de lo oficial o qué existe por fuera de lo oficial. No sé por qué hablé todas estas cosas. Porque la cuestión es que a mí me disparó muchas preguntas. A mí me interesa o intento, es re difícil porque uno vive en las certezas constantemente, pero intento trabajar en las preguntas y quedarme en las preguntas y desde ahí que surja lo que tenga que surgir, para arriba, para abajo, para el costado, para el otro costado, para adentro, para afuera. Entonces yo lo que hice fue una lista de preguntas. Esta es una parte de la lista, después hay otras más, que como tenía 15 minutos dije voy a hacer un montón de preguntas y después. Pero no es que lo único que voy a hacer es leerlas. La idea es quedarme en la pregunta. Pero antes de esto, una de las cuestiones que me pareció como interesante cuando hablaba las chiquilinas también, tiene que ver con que cuando me dijo que me disfracé de ¿cómo es que me dijiste? De académico, una cosa es intelectualizar las cosas y otra cosa es pensar las cosas. Bienvenida, buenos días, buenas noches. En ese sentido, el pensar, entiendo el pensar como también un sentir, o puedo relacionar las dos cosas a la vez, pensar, sentir, no sé, capaz que no se entiende lo que quiero decir, pero me preocupa más lo que me pasa por el cuerpo. Yo siempre todo lo que hago, intento hacer todo que me pase por el cuerpo, hasta para pararme frente a alumnos para enseñarle algo, si no dejo que pase por mi cuerpo lo que está pasando, me parece como que ficción, ficticio, una porquería, no tiene sentido. Si no hay afecto, no hay movimiento. No sé por qué anoté esto cuando ustedes hablaban, pero me pareció como súper interesante esta cuestión de si no me afecta algo, no me muevo y no me transforma. Entonces justamente creo que Vladimir lo que necesita es un poco de movimiento. Hay que afectarlo desde el afecto, porque justamente afecto, esas dos, ¿no? Hay afecto de afectar a alguien y el afecto que uno puede vincularse con el otro, me parece una palabra muy interesante para como punto de partida para esto. Lo afecto, el afecto, te afecto, me afectás, cómo afecto, me infecto. Ya ahí me fui para otro lado. Yo trabajo en mi obra, yo como artista trabajo en mi obra, tipo así como medio monotemáticamente, la diversidad de género sexual, las disidencias, el cuerpo enfermo y
y todo lo que se embarulla entre medio de todas esas cosas. Y justamente fue una gran pregunta que inició esto, porque ¿dónde están todas esas entidades, todas esas existencias, ¿no? Una de las cosas que también planteaban ustedes, que yo también la pienso todo el tiempo, lo que no se nombra no existe, y hasta podría decir lo que no se piensa no existe, que está asociado a lo nombrado, porque uno cuando piensa en algo que puede nombrar, no piensa en algo que no puede nombrar. Entonces, justamente, ¿qué no nombra todo esto? Lo que me decía Vladimir la otra vez, que me encantaba esa imagen como atmosférica de la obra, que no solamente es esto material que está acá, sino que hay una cosa alrededor que no está. Si miramos los objetos de Vladimir como un negativo, ¿qué pasa si nosotros transformáramos lo que existe en un negativo? ¿Qué quedaría de todas estas formas blancas en negro y todo lo demás en blanco? ¿Qué pasaría en el espacio si pudiéramos lograr hacer eso? Y bueno, de todas estas locuras que se me acaban de ocurrir y que pensé, les voy a decir estas preguntas, capaz que me detengo en alguna porque me interesa particularmente, y si se quieren detener en alguna, quieren decir algo, pueden hacerlo. No sé si esto era tipo que hablaba yo o podía hablar la gente, pero después podemos hablar, pero justamente los invito y las invito y les invito, si quieren, si les interesa, si les moviliza algo de lo que les digo, no responderlo, porque me parece una estupidez, pues no son preguntas para responder, sino son preguntas para preguntar. Capaz que se les ocurren más preguntas. Un mirars del campo del arte. Un mirars, acá creo que nadie va a entender, creo que 2 amigos míos nada más van a entender eso. Un mirars es una manera de hablar que tenemos las maricas contemporáneas, que viene de una drag queen cubana que vive en Estados Unidos y que, haciéndole burlas a los estadounidenses de cómo hablan, dice que todo el tiempo terminan en ars. Entonces un caminars, un commerce, un no sé qué, y es muy gracioso. Y me pareció muy interesante tomar esto, ¿no? De esto de lo que no se dice no existe. Ninguno de ustedes capaz que sabía esto, y ahora que lo nombré, existe para ustedes. Entonces van a entender desde otro lugar las cosas. Entonces voy a hacer un mirars del campo del arte. ¿Es necesario mirar el campo del arte oficial? ¿Qué nos dice una posible mirada sobre el campo del arte oficial? ¿Existe un campo del arte no oficial, o periférico, o outsider? ¿No es que todos queremos ser reconocidos? ¿Quién reconoce el arte? ¿Reconocer es lo mismo que validar? Si miro el arte desde una perspectiva, ¿quedan otras invisibles? ¿Cómo hacer para verlo todo? ¿Cómo hacer para ver nada? ¿Qué significa ser invisible en el campo del arte? Podemos trasladar esa pregunta a ser invisible en general. ¿Qué significa ser visible en el campo del arte? ¿Qué significa buscar una perspectiva? ¿Es una mirada? ¿Es una lógica impuesta? ¿Solo es visible lo que hacen los artistas? ¿Es violento mirar el campo del arte desde una perspectiva crítica? Es una pregunta que nos hicimos también con Vladimir. La violencia de observar, que puede no tener nada, pero tiene un montón. ¿Quién puede mirar el campo del arte? ¿Quiénes son los seres que saben que existe un campo del arte? ¿Todos estamos dentro del campo del arte? ¿Dónde están todos cuando hablamos del arte? ¿Quiénes son todos cuando hablamos del arte? Ahí cambié el orden. ¿Es la inclusión una problemática del campo del arte? ¿Pretendemos que todos formen parte del arte? ¿Es necesario que todos conozcan el arte? ¿Es importante? ¿Qué define al campo del arte cuando hablamos de todos o de la posibilidad de existir? ¿Existe un real campo del arte uruguayo oficial donde existen todes? ¿Qué pasaría si incluimos una mirada de las disidencias sexuales o de género en el proyecto Engrama? ¿Va a servir para algo? ¿Nos va a dar alguna información útil? ¿Importan las disidencias en el campo del arte oficial? ¿Existen disidencias en el campo del arte oficial? ¿Son gestoras de resistencia las disidencias en el campo del arte? ¿Están las disidencias dentro del campo del arte? ¿Qué significa disidencia para el campo del arte?
¿En el campo del arte oficial existen espacios de disidencia donde se puedan analizar espacios de resistencia? ¿Hay resistencia en el campo del arte uruguayo? ¿Importaba la disidencia histórica en el campo del arte oficial? ¿Existían disidentes exogenéricos en la historia del arte uruguayo oficial? ¿Hay otra historia del arte que no sea la oficial? ¿En qué lugar nos ubicamos nosotros en relación a las disidencias dentro y fuera del campo del arte? ¿Cuáles son las dinámicas propias del campo disidente del arte uruguayo? ¿Hay un campo disidente del arte uruguayo? ¿Qué es lo disidente en el arte uruguayo? ¿Es importante que las cosas sean arte para ser disidentes en el campo? ¿Cuáles son los espacios, movimientos, grupos, casas, familias, antros, sucuchos, baños, pensiones, camas, esquinas que se consideran parte de una cultura artística disidente? ¿Qué preguntas desde mi singularidad y subjetividad serían pertinentes para contar otra historia del arte uruguayo? ¿Qué preguntas serían pertinentes hacer para analizar las disidencias en el devenir del campo uruguayo del arte? ¿Por qué sería relevante hacer estas preguntas? ¿Por qué es importante vincular lo disidente con la oficialidad? ¿Necesita validarse la disidencia en la oficialidad como una resistencia dentro del campo? Si es resistencia, ¿está dentro del campo? ¿Qué es resistir? Si quieren decir algo, hágalo ahora o callo para siempre. ¿Querés que conteste alguna? Yo creo que la incertidumbre es parte de estar en un lugar y claro, vamos a llevarlo un poco a la base de esto, así como para cerrar un poco. ¿Qué preguntas haría? Yo no sé qué preguntas haría en este momento, porque la idea sería seguir hablando, ¿no? Pero hay que hacer preguntas, sí. Hay que habitar la incertidumbre, claro que sí. Y este proyecto creo que es interesante porque es un proyecto tan posible a desarmar y armar y que tiene esa capacidad como mecánica que a su vez se puede desmecanizar y siento que las preguntas referidas a la disidencia en todos estos sentidos que yo hago también tienen que ver primero con mi vida personal y con mi trabajo, con la posibilidad de conocer otros artistas y con entender de que justamente qué significa lo que está por fuera de la oficialidad, de lo oficial, ¿no? ¿Qué es lo oficial? ¿Quién dice que es lo oficial? ¿Quién construye esa idea de lo oficial? ¿Y dónde están esas otredades habitando, trabajando, sufriendo, gritando, riendo, divirtiéndose? ¿Dónde están? Y qué tienen que ver con el arte, ¿no? Pues también, ¿a qué llamamos arte, al fin y al cabo? O sea, me puse muy existencialista, muy filosófico, pero bueno, nada. ¿Para qué me invitaste si sabes cómo me pongo? Muchas gracias. Bueno, estoy como súper contento de la invitación de Vladi. Hay una cosa que a mí me interesa mucho, que lo tengo como una máxima en lo que es el arte, que me parece que es mucho más importante desde dónde dice las cosas un artista más allá de lo que dice. Y los compañeros que tengo de mesa, por decirlo de alguna forma, los respeto un montón porque tienen muy claro desde dónde dicen las cosas, y eso me parece que es como muy, muy, muy bueno, porque es algo donde yo también me ocupa. Y tenía como pensado arrancar desde otro lado, pero bueno, a partir de la ponencia de las Coco, ¿se dice así? ¿Está bueno decir las Coco? Me gusta eso, de que capaz que en el verano me hago una remera que digo I love las Coco, y las dos O sean dos cocos.
Pero bueno, de alguna manera, bueno, voy a hablar acerca de la variable racializada, digamos, en el arte contemporáneo, no solamente en la latitud y longitud de Uruguay, sino en el mundo en sí. Voy a tratar de ser bastante conciso en eso, porque tengo 15 minutos, que bueno, Andy Warhol dijo, todos tenemos 15 minutos de fama. Como vivimos en un país del tercer mundo, si lo dividimos entre tres, solamente tenemos 5 minutos de fama, así que hay que aprovecharlo como mucho más. Pero bueno, para empezar, una de las preguntas que en realidad me generó el disparador era que las Coco decían, ¿quién construye la historia? ¿No? Y eso es buenísimo, porque en realidad en algún momento la historia solamente, y en realidad sigue siendo bastante así, la construye solamente una sola voz, una sola mirada, y todos los demás que estamos por fuera del universo del hombre blanco patriarcal heteronormativo, somos accesorios, ¿no? Y de a poco fuimos como generando diferentes espacios como para aportar a ese relato. Y yo tengo como una teoría, en realidad tipo hago como bastantes teorías, es como bastante malo. Mi terapeuta me dice que no haga tantas teorías, pero bueno, las genero. Y pienso que a partir de 1830, antes de 1830, para acuñar lo que sería el Estado-Nación, de lo que se iba a convertir en la República Oriental del Uruguay, antes de eso, nosotros tenemos en los libros de geografía, siempre nos enseñan de que el terreno, la topografía uruguaya es levemente ondulada, ¿no? Hoy es una penillanura, ¿no? Que en realidad no es nada, es una penillanura, tipo, no es nada, es como el agua levemente gasificada, ¿no? Tipo, es como estar en un limbo eterno. Pero bueno, de alguna manera somos eso, pero en realidad yo creo que antes de 1830, de que se acuñara el Estado-Nación, en realidad este terreno era totalmente llano, no tenía ningún tipo de formación de ningún tipo, pero bueno, por todas las mentiras que tuvieron que generar y acuñar, como para generar lo que se llama el Estado-Nación, se fueron barriendo un montón de mentiras para abajo del terreno, y eso generó la penillanura, el del terreno levemente ondulado. Entonces estamos totalmente llenos de mentiras. O sea, cuando de repente en turismo nos vamos a acampar y subimos el Cerro Arequita, estamos subiendo un montón de mentiras que están debajo del terreno. Por ahí me parece que iba un poco la cosa. Una de las cosas que me resulta interesante es que, bueno, las personas racializadas de todo el mundo tenemos como un raigambre común, por decirlo de alguna manera, que es el continente africano. Es algo que me da a veces bastante como hilaridad, porque en estas latitudes o en otras, piensan que África es un país, ¿no? África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, tiene 54 países. A la mañana, un día, escucho en un programa de radio que no se están hablando de fútbol, estaban hablando de un jugador que había hecho X cosa en una copa, y que era de origen afro, y alguien dice, creo que era colombiano. Sí, era colombiano. No era colombiano, era africano. Pero bueno, África tiene 54 países. ¿De dónde es? Entonces, como si decís que es africano, tipo, es ok, no importa de dónde sea. Es lo mismo, tipo, es negro, tipo, o es negra, no importa de dónde sea. Entonces, nosotros estamos en esta contemporaneidad que está totalmente con ese discurso totalmente transversalizado, totalmente whitey, y Uruguay, tipo, no es excepción. Y hice el ejercicio de buscar en lo que nosotros sabemos que es YouTube, que bueno, que YouTube saben que es un algoritmo, pero una plataforma que se maneja con lo que es los SEO, ¿no? Los Search Engine Optimization, los motores de búsqueda en Internet. Y bueno, cuando ponemos en el buscador la palabra África, lo que nos aparece es esto. Aparte de esto, ¿no? Nos aparece un tema de los años 80 de una banda que se llama Toto,
que generó lo que se llama un One Hit Wonder. Un One Hit Wonder es un éxito solamente en su vida, pero una banda de los años 80, totalmente obviamente blancos, cuando yo pongo la palabra África, tiene más fuerza que todo un continente y que 54 países y más de 1.500 millones de dialectos. O sea, a eso estamos refiriéndonos en la contemporaneidad, ¿no? O sea, que una banda pedorra tuvo la posibilidad tipo de generar como más fuerza. Cuando yo busco África, aparece específicamente eso. Con este ejemplo empezamos a ver, obviamente, en el lugar donde nos paramos, como cuando eventualmente estamos hablando acerca del concepto de racialización y toda la trata esclavista que se ha generado, ¿no? Y todos los... que ahí está bueno, quiero hacer la salvedad, que estaría bueno que cada uno de nosotros en nuestro, a partir de ahora, si no lo saben, en nuestro vademecum lingüístico, empecemos a usar la palabra persona esclavizada y no esclavo. Cuando hablamos de la persona esclavo o esclava, estamos haciendo apología de la esclavitud, porque las personas no se despiertan un día y dicen yo quiero ser esclavo. O sea, es como una persona que eventualmente le impone esa condición. Entonces son personas esclavizadas y no esclavos. Está bueno como hacer esa salvedad y traten de desterrarlo de su vademecum y empezar a hablar acerca de eso. De alguna manera, en todo ese universo de la trata esclavista, que eventualmente, hay como, que es como uno de los más grandes genocidios a nivel humano que hubo, pero no goza de tanto marketing como eventualmente todo lo que fue el genocidio por parte del Tercer Reich con la gente de origen judío, que fueron muchísimos más, la trata esclavista fueron muchísimos más, pero como son negros gozan de menos marketing, obviamente, y siempre se le atribuye, digamos, el gran episodio de masacre humana a los judíos y no a los negros, porque obviamente sabemos que somos personas de segundo tipo. Como obviamente los judíos son de piel blanca, siempre van a gozar de mejor marketing y aparte son ricos y tienen plata y nosotros no. Eso está como bueno saberlo también. De alguna manera, bueno, las primeras impresiones de representación que pudo haber acerca de las personas esclavizadas eran los que nosotros, si vemos los libros de historia, podemos entender como los museos humanos, ¿no? Cuando los colonialistas empezaron a llevar tipo personas racializadas a diferentes países, hacían como el gran circo y mostraban tipo a los burgueses blancos cómo vivían los negros y los mostraban como en un zoológico. Esas fueron como las primeras formas representacionales de eso. Después, a principios del siglo XX, tenemos como todos los viajes que eventualmente pudieron hacer algunos viajeros y traer reliquias, saqueando parte de lo que era todo el arte de diferentes partes, y de alguna manera, bueno, el señor Picasso pudo hacer acopio de eso y extractivismo de eso, generando las Mademoiselle de Avignon, tipo que todos sabemos que tiene un origen bastante de imágenes negroides, aprovechándose de eso y generando como nuevas formas de empezar a representar eso, y que dio origen, aparte de las grandes vanguardias que tenemos hoy día, de alguna manera siempre ese extractivismo está presente. Me traje como una ayuda a memoria porque mi mente falla de vez en cuando, pero de alguna manera siempre estamos como viendo que la posibilidad de un bien artístico menor. Me estoy acordando en el 2002, no sé si conocen la documenta en Kassel, la documenta de Kassel en la número 11 en el 2002, tenía un comisario de origen senegalés que se llamaba Ogui Eguesson, que de alguna manera empezó a convalidar un montón de arte de origen africano, y bueno, los críticos no entendían eso y cuestionaban de alguna manera si eventualmente eso era arte o no. Incluso en el 2022, que también hubo una muestra bastante fuerte acerca de eso, se siguen cuestionando ese tipo de cosas, ¿no? De quién lo dice y desde dónde lo dice.
hoy las Coco también hablaban acerca ponías el ejemplo de que de repente alguien que te quiera recomendar a vos, está bueno de que sea un hombre, ¿no? Eso forma parte de lo que, bueno, obviamente el universo femenino lo hace, pero todos de alguna manera que estamos fuera de eso lo hacemos, que es una cosa que es la falacia ad hominem, ¿no? La falacia ad hominem o sea, la falacia es la mentira o lo que no procede, y la ad hominem es quien lo nombra, desde qué lugar se nombra, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente, por ejemplo, de las mujeres, por ejemplo, si estamos en una empresa y hay mujeres que están ocupando un cargo, eventualmente lo que ellas tengan para decir, por más brillante que sean, por su condición de mujer, obviamente va a ser totalmente inocuo. De alguna manera es eso, pero si esa mujer en ese momento no se anima a decirlo y se lo dice a su compañero de al lado, que es hombre, y lo dice, van a decir, qué buena idea, brillante. Y con la parte racializada pasa exactamente lo mismo, de alguna forma, y estamos como viviendo en ese punto, en esa pirámide que se establece de quién es como el que está en la cúspide de eso. De alguna forma, en Uruguay ha sucedido bastante eso, a veces en el mundo del arte contemporáneo, porque nos pesa, pensamos que el arte está totalmente exento de eso porque somos mucho más abiertos y somos progresistas, y entonces no, eso no sucede. Pero el arte es exactamente lo mismo, está totalmente transversalizado por eso, y obviamente está totalmente teñido de racismo, obviamente. Yo lo puedo decir con propiedad, pero bueno, de alguna manera, por ejemplo, todo el hecho de que no haya representación, como hablábamos en un momento con Vladimir, acerca de artistas racializados en los premios nacionales. Hay un antecedente que era Gallosa, que en 1962, que no está comprendido justo en el estudio de Vladimir, fue el único artista racializado que pudo entrar en un salón y que obtuvo un tercer premio con una obra, una acuarela que se llama Persona. De alguna manera, bueno, eso habla específicamente del universo en el cual estamos. Hay un tema, obviamente, que sabemos que, aunque alguno piense que no, pero es real, este universo del arte contemporáneo en el mundo, y en Uruguay tipo no es la excepción, de alguna manera los artistas vienen de lugares y de situaciones en los cuales son de clase media o de clase alta, porque obviamente hacerse artista depende un poco también de las posibilidades que tengas. Si vos sos una persona pobre, no tenés las posibilidades de formación, no tenés la posibilidad de acceder a la universidad o hacer cursos, y obviamente la urgencia de conseguir un trabajo como para mantenerte no te da tiempo como para hacer boludeces y ser artista. Y de alguna manera eso transversaliza a la sociedad, y obviamente la sociedad y las personas racializadas en la sociedad uruguaya adolecen de eso, y que no tienen la posibilidad de formación propiamente dicha, y la mayoría de los antecedentes que tenemos de artistas son autodidactas, porque bueno, digamos, el espíritu artístico, cuando uno lo tiene, hay un montón de artistas acá, sabemos que no lo hacemos porque nos gusta otra cosa, sino que no tenemos como otra alternativa. El arte es como algo que no nos deja dormir de alguna manera, y necesitamos como hacerla de una u otra forma. Entonces ese espíritu se explaya, pero bueno, está reflejado totalmente en la producción de arte que podemos ver. O sea, y a nivel, por ejemplo, primario en la escuela, cuando una niña o un niño racializado están y se ponen a pintar, la maestra le dice, bueno, agarremos el color piel para pintar. Tipo, el color piel es el color blanco, los niños no se ven representados ahí. Y sabemos que la representación genera repercusiones directas en la realidad. Entonces, a partir de ahí ya es como todo un universo muy grande, como para tener la posibilidad de subir ese empinado Everest, como para eventualmente tener la posibilidad de pensar que las cosas que vos expreses en el arte tengan la posibilidad de hacer. Entonces es como un camino bastante difícil de tener la posibilidad de
de hacer y ser representado. La ecuación acá en Uruguay es un hombre negro, un tambor, una mujer negra en conchero mueve el culo negra, le dicen en las llamadas, con las plumas. Pero eventualmente, si hay una necesidad de generar una campaña de bien público en donde haya una enfermedad, eventualmente, y hayan que el Ministerio de Salud Pública tenga que hacer una campaña, donde lleguen a decir que las familias tienen que vacunar a sus hijos, el médico o la doctora que aparezcan en la publicidad con bata blanca en la televisión o en la gráfica, tipo, nunca va a ser negro. ¿Por qué? Porque en el imaginario que tenemos, un negro no puede llegar a ser médico, entonces no te voy a creer. Pero sí te voy a creer cuando vendemos la marca País de Uruguay y decimos, venga a Uruguay, a disfrutar de Uruguay, y aparece un hombre con un tambor o una mujer con plumas. Entonces hay que empezar a desarticular, a desarmar ese universo en el cual estamos, que no forma parte solamente de la gente racializada, porque si lo dejamos ahí, tipo, es un trabajo demasiado grande que yo, por ejemplo, no quiero tener. O sea, todos los que estamos acá formamos parte de eso, y cada uno de nosotros, tipo, aporta al relato. Y si nosotros, como decía Fran Fanon, todo espectador es un cobarde, un traidor, y dejamos de ser como gente pasiva de eso, y no tenemos la posibilidad también de pensar de que la sociedad va a ser mejor porque cada uno de nosotros, tipo, quiere que lo sea, y apostemos a eso, cualquier esfuerzo va a ser bastante inocuo para eso, y todos somos agentes replicantes de eso, aunque no nos demos cuenta. Y una de las cosas que hay que hacer es tener la posibilidad ahora hay una palabra como que está bastante de moda, que es como la empatía, ¿no? Tener la posibilidad pero hay que tener capacidad de sustituirse al otro y pensar que eventualmente las mismas cosas que le pasan a uno al mismo nivel, le pasan a cualquier persona, y por qué nosotros sí somos eventualmente, digamos, los que tenemos el patrimonio del dolor y sufrir de diferentes lugares, y las otras personas no. En el arte es exactamente lo mismo, es un camino que se va construyendo desde a poco, y esto es uno de los espacios en donde eventualmente podemos llegar a hacerlo. En realidad, tipo, estamos nosotros acá y hay como un montón más, pero no somos masa crítica. Somos como muy poquitos haciéndolo, y bueno, en el mundo del arte a veces está bueno también que más allá de que, por ejemplo, yo en mi caso u otros que hacemos arte, y que me costó muchísimo desde el 2006 empezar a meter la variable de pensamiento afro en la sociedad, porque bueno, las anteriores generaciones de artistas, si bien tuvieron representación, en realidad, si nos ponemos a pensar, el que generó la mayor representación de arte hablando acerca de la racialización, tipo, fue Figari, que vendió sus cuadros y va a seguir vendiendo sus cuadros muy caros, y cualquier otro artista afro que eventualmente quiera representar candombe, y eso nunca va a llegar a vender los cuadros como lo hizo Figari, porque Figari era blanco. Y entonces de eso también se trata, y que los artistas no tengamos solamente eso de que, tengo como esa imagen a veces de que los artistas somos como perros que nos olemos el culo entre nosotros y no tenemos la capacidad como de salir de eso, y forma parte de eso también las políticas culturales que implemente el Estado también, y de alguna manera que empiece a generar como otros universos posibles de eventualmente saber que el relato lo ocupamos todos, y que supuestamente si el arte es que aparte de lo que pasa, que el Ministerio de Educación y Cultura, creo, y en las diferentes administraciones no ha tomado conciencia de que el arte cumple una función en la sociedad, y los artistas cumplimos una función en la sociedad, que es extraer nuevas formas de realidad, y de una forma u otra tener la posibilidad de ampliar ese discurso donde todos entramos, y que de alguna manera nada empieza y termina en nosotros, sino que no somos unos Illuminati que yo hago una obra, o ella hace una obra, o otro hace una obra, sino que a todos nos transversaliza de una u otra forma, y entre todos tenemos que generar como ese relato y el verdadero concepto de integración, porque a veces está el espejismo de que bueno, sí, un hombre afro, una mujer afro, codo a codo tocando el tambor, o eventualmente bailando, pero eso no es la verdadera integración, eso es un espejismo. La verdadera integración también va a ser
cuando veamos un hombre afro o una mujer afro esté codo a codo en el banco de una universidad. Muchas gracias a todos por estar acá, en especial el resto de los expositores. Me sentí muy identificado con ustedes, con lo que han venido a compartir. A Ángela, a Vladimir, por hacerme partícipe de este espacio. Y bueno, yo les cuento, soy Guida I. Vargas, soy activista desde niña casi por la identidad y cultura charrúa, indígena. Pertenezco a la comunidad Vascuadín Chalá, que está en La Teja, Montevideo. Y bueno, vengo a compartir con ustedes, desde mi mirada indígena, reflexiones y preguntas que me surgieron leyendo el proyecto Desgrama. Y me traje algunas anotaciones también para ser más concreta y poder compartirlas. Bueno, reivindico y celebro todos los trabajos artísticos que, como el de Vladimir, ponen en cuestionamiento las formas de validaciones oficiales. ¿Por qué? Porque estas formas son arbitrarias, porque están sujetas a las formas de pensar dominante de una época. Cuando estaba leyendo el proyecto Desgrama, estaba muy presente la palabra visibilizar. Y es una palabra que a nosotros, las personas con ascendencia indígena, con raíces indígenas, nos está muy presente en nuestro accionar desde los 90, que venimos queriendo visibilizarnos. Entonces, para nosotros, visibilizar es hacer visible lo que está, pero no se ve. Entonces, la práctica de transformar los datos en objetos materiales es evidenciar criterios, paradigmas que están detrás de las colecciones que Vladimir estudió y que son de una época determinada, ¿no? Las que, según sus formas, esas son las formas de cada colección, se pueden deducir qué tan integradoras o excluyentes son en relación a las diversas temáticas y o soportes, de acuerdo a la mirada de los jurados de esas épocas oficiales, no de acuerdo a la sociedad en su conjunto. Bueno, durante los años en los que se obtuvo la información de cada colección de arte, el componente indígena no era tenido en cuenta como un rubro específico. Entonces yo me hago una pregunta, que es, ¿hubo algún artista o artiste que trabajó esta temática? Yo sé que hubo una, que es Lacy Duarte. Después no sé si hay otras que estuvieron seleccionadas. Luego, si pensamos en las categorías de temáticas de interés... Si pensamos en las categorías de temáticas de interés que hoy en día tal vez podamos ver una forma de desgrama, me refiero a que si hoy podemos hacer esto que hizo Vladimir, capaz que los resultados pueden ser otros y que la forma en que se pueda ver sea más parecida a la que Vladimir me enseñó, que acá tengo una imagen de una colección en Brasil, capaz que sea más parecida a una colección de Bahía, donde, si no me equivoco, también participaban artistas indígenas, con orígenes indígenas. Esta es más amplia, más circular, menos puntiaguda, como las otras.
como esta. Como esa. Entonces, otra de las preguntas que me surgieron es, ¿cómo es esa diversidad de técnicas que utilizan en estas colecciones de artistas indígenas en Brasil hoy en día? Hoy en día en Brasil, las personas de comunidades indígenas después de mucha lucha, también en las calles, como dicen los otros expositores, que me pareció muy importante, que se habla de la afuera, que se habla de las calles, que se hablen de las mujeres que tejen en las casas, por fuera de eso que Vladimir estudió, que es lo oficial. Y en Brasil, las comunidades personas de comunidades indígenas, como es arte, se dice arte indígena contemporáneo, que es también un arte de cuestionamiento, de resistencia, de decir lo que no están habilitados a decir en otros espacios. Porque también mi comunidad surgió a partir del arte, porque nosotros nos empezamos a reivindicar como charrúas en un escenario de teatro, porque no podíamos decir que éramos charrúas, que teníamos raíces indígenas y teníamos prácticas indígenas, porque era cuestionado, porque era una forma en que nos podían discriminar. Entonces, es a través también del arte que nosotros comenzamos a visibilizarnos. Y después traigo otra pregunta que dice, de lo que... Acá... Dice, ¿por qué los artistas indígenas no están presentes en las colecciones oficiales? Me parece muy interesante y necesario la postura de Vladimir en preguntarse, ¿existe un afuera? ¿Hay otros? ¿Hay límites? Ver al objeto desde otro lugar. ¿Cómo se ve el afuera? Y para terminar, puedo hacer una última pregunta diciendo, ¿qué formas queremos construir? Me parece muy importante que hoy en día nosotros podamos replantearnos qué formas, por ejemplo, deberían ser esas formas de selección dentro de lo oficial. O si es necesario, o si también son importantes, o derrumbar eso de que lo oficial es lo más importante. Porque hay otros espacios en donde existe el arte y vive el arte, que es, como decían mis colegas, en las calles, en las casas, en los activismos, en las marchas. Y por último, quiero también compartirles que el arte oficial uruguayo, después de 1830, bueno, con Blanes, Blanes fue un reproductor de arte, de una mirada oficial. Y en esa mirada oficial, nosotros, los indígenas y los afros también, fuimos representados por él, y dentro por él no es solamente por Blanes, sino por una élite que quería transmitir una identidad nacional. Y en esa identidad nacional, nosotros, los pueblos indígenas, la población indígena del Uruguay, estábamos vistos como el salvaje, el atraso, la ignorancia y aquel derrotado que quedaba por debajo en el suelo, debajo de la mujer blanca, como decían, que era la matria, que estaba dominando y se ponía el cuero, o estaba por encima del cuero del guepardo. No sé, los invito a todos a poder observar nuevamente todo lo que hizo Blanes y pensar cuál es la imagen de indígena que querían transmitir de esa época, igual con el Tabaré, que es una obra poética de Zorrilla de San Martín, que también reproduce el mismo mito, el mismo, como decían, estereotipo simbólico de violencia simbólica,
de que otros hablen sobre nosotros. Y hoy en día nosotros podemos hablar sobre nosotros. Muchas gracias. Maripí. Le puse a la charla preguntas satánicas al cubo blanco. ¿Tá? Me interesa mucho eso de lo satánico, porque también es como una construcción de el colonialismo, ¿no? Y también el cubo blanco, que fue como se le llamó en un momento a la concepción museística que pretendía dar, digamos, como una mirada pura al objeto de arte, también pretendió ser un espacio sacralizado, un espacio limpio, un espacio, digamos, donde se sacaran todas las bacterias, toda la mugre, todo lo que traía el coleccionismo. Ya no me acuerdo, creo que fue Ale que decía, ese coleccionismo colonialista que arrastraba desde huesos, bueno, en fin. Entonces traje una figura de lo que se llamaba en esa época el Gabinete de Curiosidades, que no sé si acá se llega a ver, creo que sí. El Gabinete de Curiosidades era diseñado también para los hombres blancos. La verdad que era un poco menos asqueroso que el cubo blanco, en el sentido que estaba diseñado para que todas esas colecciones, que eran básicamente transportadas por piratas y por comerciantes, ellos eran los que estaban a cargo de ese trasiego, pudieran ser vistas por otros comerciantes. No sé si me explico, si no me explico, me levantan la mano y me dicen. Entonces, el nacimiento, digamos, ¿qué? No. Ah, qué boba. Bueno, el nacimiento, digamos, del museo, de la sala de exposiciones y de todos los contenedores del arte es básicamente un trasiego de objetos que pretenden ser como una especie de excepción a la normalidad, ¿no? No estoy hablando, digamos, de las galerías, de los pintores, sino de un contenedor de acervo. Ya me imagino que después Vladimir me va a caer con todo, pero está. Estos acervos eran básicamente excentricidades en este momento, excentricidades que se traían de las nuevas tierras, o sea, del primer mundo, del tercer mundo a el primer mundo, e iban adquiriendo muchísimo valor a medida que se seguían conquistando tierras. Bien, esto después va a tener relación con el final. Pero entonces, preguntas satánicas al cubo blanco y la relación que esto tiene con el proyecto Engrama. Hice como una especie de recetario anticolonialista, ¿no? Porque si bien hablamos de lo decolonial o de lo postcolonialista, podemos simplemente no ponerle un nombre teórico, categórico, sino pensar en qué podemos hacer nosotros en nuestra vida para romper con rutinas colonialistas, ¿no? Que van de la mano del antirracismo, que van de la mano de todas las estructuras de género, del binarismo, etc. Entonces, el recetario anticolonialista lo que pone es analizar las bases sobre las cuales se estructuró el canon universalista y cómo se aplica esto al proyecto Engrama. Estudiar la creación de fuentes para la construcción de la historia del arte. Esto lo puse básicamente porque hay una coincidencia entre Engrama y Coco, que está basado en una fuente que es el catálogo, que es una fuente tremendamente clasista, tremendamente racista, colonial, etc. Desde a qué idioma se traduce, para qué público está ese catálogo, en qué formato se crea, cómo se acumula, qué bola le damos a los catálogos. Piensen, cuando hacemos una limpieza en la casa, cuántas veces, cuántos catálogos se van en esa limpieza,
¿no? Entonces, bueno, estudiar la creación de fuentes para la construcción de la historia del arte y examinar el carácter fetichista de las colecciones públicas. Esto tiene que ver un poco con lo del gabinete de curiosidades y con el robo o la apropiación de la cultura material y el patrimonio intangible que existió desde las coronas europeas en la época de la colonia en el siglo XV y XVI. Yo me voy a basar en los que existieron acá en América Latina y básicamente en la Amazonia, pero eso existió en todo el mundo. No sé si saben que ahora salió lo del brillante, que la reina de Inglaterra, fíjense que no lo devolvió el brillante ese, o sea, eso sigue existiendo, parecen cosas del otro día. Teresa me decía de cómo es la cultura de una aldea que estamos trabajando con Guillermo, mi compañero, y yo decía, bueno, en realidad es totalmente distinta, pero tiene que ver con el proyecto que decía Guida ahí de arte indígena contemporáneo. En realidad es totalmente distinta porque nosotros estamos en el lado distinto. No nos tendría que asombrar nada, ¿no? No nos tendría que asombrar que la reina se quedó con un diamante que podría salvar la deuda externa de un Estado. Eso ya lo sabemos, pero nos seguimos asombrando. O sea que el recetario anticolonialista lo que propone es básicamente, cuando nos enfrentamos a cualquier dispositivo del arte contemporáneo, empezar a analizar desde la altura en la que se proponen las obras de arte. Por ejemplo, acá tenemos a Adela y Antar, vuelvo a ellos. Adela y Antar, que cuando hacen un diseño para una exposición, es totalmente diferente a otros diseños donde las obras hay que tener cierta altura para mirarla, la iluminación está totalmente saturada y hasta los marcos de las obras tienen que ver con la clase social del pintor, que podía acceder a cierto tipo de marco trabajado o pelado porque, bueno, no le dio para pasar por acuarela. Hablo del pasado, pero bueno. Entonces, yendo punto por punto del recetario, voy a pararme en el del canon universalista, que nosotros tenemos a este señor, a Joaquín Torres García, que tiene como un estatuto sobre el universalismo, el constructivismo, y esta obra se llama El hombre en el medio del cosmos. No me acuerdo si ese es el nombre, creo que no, exactamente. Pero bueno, la figura antropomórfica relacionada básicamente al hombre, ¿no? A la figura del hombre, no es solamente una cuestión de género, es una cuestión de antropocentrismo, ¿no? Es una cuestión de validar el razonamiento y un montón de cualidades que se le aportó a lo que es la humanidad, y también el pensar que el universo es uno y no son múltiples universos. Eso niega la cosmogonía, por ejemplo, indígena, la cosmogonía afro-latinoamericana, que ya no hablo solo de la africana, sino, por ejemplo, la afroindígena acá es vastísima y tenemos que cruzar Agraciada nomás para encontrarnos con una cosmogonía totalmente diferente a esta en la que estamos habitando ahora. Entonces, ese antropocentrismo habla de una frase que dice Torres García, que a mí me gusta por lo claro que es, ¿no? Dice, el arte es saber construir... Sí. El arte es saber construir con las reglas. Ahí el tipo está diciendo todo. Eso es el canon universalista. Él muestra dos tipos de hombres, hombre universal, hombre individuo, va haciendo un esquema de lo que es, y por último dice, el arte es saber construir con las reglas. Punto.
Ya está. Y además pone un más y un signo de multiplicación. Esto no es un ataque. Voy a lo siguiente, que no es un ataque hacia esto, sino que es la necesidad de comprender que más allá de lo que tiene que ver con el binarismo, lo que tiene que ver con el racismo, con todo, hay un canon que sostiene todo lo que es el ocularcentrismo, que es todo lo que construye lo bello a partir de la mirada. Fíjense cuántas cosas quedan afuera. Quedan afuera los cuerpos no hegemónicos, quedan afuera las personas gordas. Es absolutamente capacitista, es absolutamente, quedan afuera, por ejemplo, la mirada infantil, ¿no? Porque es una persona que no está capacitada todavía para dar una opinión. Entonces, desde este canon quedan afuera, por ejemplo, también lo que proponía Guidaí, y hablaban las Coco, quedan afuera las expresiones indígenas porque son tomadas como un bien antropológico. Y por otro lado, algo que también tiene que ver con la observación de lo que es el proyecto Engrama, en lo que se basaron, por ejemplo, los premios y en lo que se basa también una sala para abrirte las puertas, es en lo que tiene que ver con la categorización, ¿no? ¿Qué dice, o sea, qué es tal cosa? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una artista que tenemos acá, Margaret White. Margaret White, arte textil, escultura, esculturas blandas. No, mira, no importa, no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando vos te presentás a un premio o presentás a un fondo concursable, a lo que sea, ya hay una serie de acotaciones que lo que van haciendo es categorizando y van restándole luego a la generación de la fuente. ¿Está? Bueno, normativas. Las normativas, por ejemplo, acá hay un montón de colegas no hay tantas, pero bueno, de artistas visuales del sur. Las normativas, por ejemplo, de los premios, en su mayoría dejan afuera a las personas del interior, porque implica hasta una cosa súper tonta, que es que vos tenés una aplicación de Google Maps que muchas veces no te la acepta. Por ejemplo, yo misma presenté hacer un libro, era un libro de poesía comunitaria que era en un asentamiento y ese lugar no estaba interceptado por Google Maps. Entonces no se pudieron presentar porque la aplicación no pudo entrar, ¿no? Entonces, ¿cuánto paga, por ejemplo, un artista de Artigas para transportar una obra como esta? ¿No? ¿Qué cuidados hay? No hay, ¿cuánto sale un seguro para una obra como esta? No estamos hablando ya de cosas que hablamos en este grupo, como por ejemplo las leyes sociales. No estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el Fondo de Solidaridad, que cuando terminás la Escuela de Bellas Artes tenés que pagar, que muchas personas que se reciben ni siquiera saben eso. Bueno, entonces, las normativas dejan a un montón de gente afuera y son absolutamente clasistas. Ya no es que quien tenga que hacer arte tiene que tener una cierta base para realizarlo. Después que lo realiza no lo puede mover. Bueno, algo un poco más del orden de lo filosófico, que es la consagración del objeto y el dictamen de su naturaleza artística. Esto tiene que ver un poco con lo que las Coco proponían también del ostracismo, ¿no? Bueno, los agentes de legitimación, que eso ya lo hemos hablado un montón de veces, muchísimas veces en el interior los agentes de legitimación son los mismos que hacen las obras. Hay una película que me acuerdo que es con Osvaldo Martínez, ya me va a venir, y está en Netflix, mírenla. Ay. ¿De qué trata? De la agente de legitimación.
Trata de que el tipo es un premio Nobel y va a su pueblo. El ciudadano ilustre. El ciudadano ilustre, mírenla, tiene que ver con esto, muy importante. Y bueno, el diseño de políticas culturales. Hay en este sector de la izquierda, hay un análisis que muestra los huecos de las políticas culturales. El día que vine a que Vladimir nos hiciera la recorrida, un colega decía que había sido una pelea interna, una pelea afectiva. Y yo me fui impresionada, nos fuimos con Guidaí charlando sobre el tema, que puede ser perfectamente, y me impresiona que Uruguay sea tan pequeño que una relación que se daña pueda reflejarse luego en una política cultural. Pero bueno, también, más allá de todo lo que hace al arte, está el diseño de políticas culturales que condiciona también el análisis de este proyecto. Ya estoy terminando, ¿está? Por si me estoy pasando, cállate. Bueno, también está la imposición de paradigmas. Me asombró muchísimo que tan rápidamente fuera incluido el tema del video, el tema de los nuevos medios. Entonces, ¿cómo cuando empieza un paradigma dentro de lo que es el campo del arte, más allá de los jurados, hay como una intención de que eso se incluya y que incluso eso hasta trasciende la obra, ¿no? Entonces, yo acá puse no sé si se ve, que está acá, el caballito. El primer paradigma que se impone dentro de la colonia es la lengua. Caballito que está arriba es porque los colonizadores le decían, lo primero, antes de cuando recién se conocieron, le decían a las comunidades indígenas los hombres con cabeza de perro. ¿Tá? Hay incluso, lo pueden buscar, ponen cabeza de perro de Cristóbal Colón y pueden ver las narrativas y las figuras. Entonces acá es cómo deja de ser cabeza de perro esta persona a través de la lengua. Ven que tiene como un cosito que es el aliento. Entonces, para mí, esa generación de fuentes para la historia del arte a través de textos que figuran en un catálogo, yo puse un catálogo, pero no es solo un catálogo, ¿no? Es un catálogo, un proyecto a los fondos, una aplicación a un salón, tiene que ver también con un vicio que nos hemos generado, autoimpuesto o lo que sea, con esa imposición de la lengua, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con Teresa Pupo, que es correctora, es insoportable. Yo digo, todos saben acá que la adoro, pero es algo que es como súper fuerte en lo que es la corrección. Y yo me pregunto, además de ser artistas, tenemos que ser redactores. ¿Por qué? ¿Para quién? Bueno, entonces una escritura formateada para los paradigmas del momento en que fue realizada la obra. Lo que dije de las lenguas hegemónicas. Esta lengua hegemónica que hablamos ahora, que sostiene también lo que es el campo del arte contemporáneo, para mí también refleja un acto de colonización. Y de alguna forma, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el catálogo de lo innombrable, quisimos incluir una parte del texto, que era justamente el texto de Tere, en guaraní. Pero eso no alcanza en realidad, ¿no? Es como que se trata de otra cosa que en realidad, ya que hay tantos planteos de preguntas, también esto es una pregunta, ¿no? ¿Cómo tenemos que deshegemonizar esa lengua en la que escribimos en los textos? Bueno, por último, algo que han hablado todos acá, que yo le puse la imposibilidad de retratar la experiencia áurica de la obra, ¿no? Como en un texto o en un análisis, en un dato, nosotros podemos ver algo que nos afecta sociológicamente, pero no podemos
que fue lo que yo le dije a Vladimir, para mí este análisis es pertinente porque Vladimir como preservacionista, como archivista, tiene la posibilidad de enfrentarse a cada obra y de alguna manera hasta de tocarla y de tener esa experiencia áurica frente a frente con la obra. Nosotros esa experiencia no la vamos a tener, no vamos a tener tampoco la experiencia relacional, es como una experiencia evanescente cuando vos te enfrentás a algo que te encanta, por ejemplo, ¿cómo se llama esta obra que está acá? Pero ¿cómo se llama? Ser ente. Vos tenés una vivencia que estás también compartiendo ese viaje de la realidad virtual. Eso cuando se lea en un catálogo no se va a reproducir. Por último, el diseño gráfico como una herramienta para el análisis iconográfico de las épocas. Bien. A este le puse cómo justificar el robo. Este es un proyecto en el que, del que puedo hablar porque estoy trabajando con él. El dibujito es de Hans Staden, que no me voy a tomar tiempo porque si no Fabricio me rezonga, pero es, digamos, como un cronista de los pueblos amazónicos, básicamente del pueblo Tupinambá. El del medio es el manto de Tupinambá, que fue robado en el siglo XVI. Son 11 mantos, pero en realidad solo se sabe dónde están 7. Y este manto, digamos, es el que está más entero. Una vez que comienza, digamos, a trasladarse, o sea, que comienza la conquista, digamos, como en su momento de auge, se pone de moda la pluma roja. Y las cortes empiezan a usar, esta es la última, es la pluma roja, era un fetiche que lo que mencionaba era el pertenecer a una familia de colonizadores que implicaba, digamos, como era como un fetiche de clase, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso se empezó a convertir, pensé que era el mío, eso se empezó a convertir, digamos, como en un elemento de poder, y de ese elemento de poder también viene la utilización de ese rojo en las obras de arte, que es un rojo, búsquenlo después porque no lo puse acá, que es el rojo arara, ¿no? Que es el pájaro se llamaba arara. Pero entonces, a lo que voy viene ahora a esta chica de aquí abajo, es Gliceria Tupinambá, que pertenece al movimiento de arte indígena contemporáneo de Brasil. Ella lo que hizo fue un seguimiento de esos mantos. Actualmente está volviendo, el manto que mencioné antes, este de acá, va a volver a Brasil, pero ella lo que hizo fue una activación áurica, ¿no? Empezó, digamos, como a tener una comunicación del orden de lo no universalista, ¿tá? Empezó, digamos, como a mover espiritualmente ese manto. Esa movida espiritual removió, digamos, como un montón de historias, como decir, por ejemplo, que la mayoría fueron comprados a piratas, o sea, no fueron mandados en comisiones a robar el manto, sino que había como todo un mercado negro atrás, y por lo tanto la justificación que se da para que ese manto esté al cuidado, a tutela de los museos, es una justificación totalmente trucha, por así decirlo. Bueno, después puse la foto de Cecilia Vicuña, que ella está haciendo más o menos el mismo trabajo que Gliceria, pero con los quipu. Este es un quipu menstrual. Y me interesó poner este trabajo de Tere, donde ella se para frente a la máscara mortuoria de Guyunusa y se escucha un audio de la película Un país sin indios, donde aparece Guidaí, niña. Entonces, en ese audio habla como
de un texto de Yauri, donde Yauri habla de la condición de los charrúas que vivían con él, ¿no? Entonces, para Tere, esa máscara mortuoria también es, digamos, como un elemento, como para Gliceria, esa activación que hace del objeto. Entonces, dice, a lo largo del tiempo se han justificado las apropiaciones de objetos rituales y obras de arte con argumentos de mejor condiciones de cuidado por parte de las instituciones museísticas básicamente europeas. Estas afirmaciones son la base para la creación de colecciones y museos, tanto estatales como privados. Bajo esa tutela paternalista es que las obras se transforman en fetiches comerciales y se les resta la potencia áurica, dado que los acervos generalmente no están al alcance del público, por lo cual no existe interacción relacional. Y por último, esta historieta que dice: "This sheet is my art consultant. She's helping me to decolonize my living room." Ella es mi consultora de arte y me está ayudando a decolonizar mi living room. Es decir, el arte decolonial también se ha transformado en un objeto de coleccionismo. Me pasé el tiempo, no sé, pero bueno. Está. Gracias. Yo venía pensando que iba a obtener respuestas a muchas cosas y también me doy cuenta que no, que hay muchas formas de... que estuvo muy bien hacerlo, que estuvo muy bien que pasara todo lo que pasó y me di cuenta que las respuestas que yo estaba buscando están enmarcadas en la concepción que yo tengo de las cosas, otra vez. Entonces, con esto entiendo que poder encontrar las posibles respuestas a cómo poder abarcar muchas otras realidades seguramente no es con la estructura que estaba pensando que se podía hacer. ¿Qué acuerdo podemos llegar de cómo hay que nombrar las cosas o cómo nombrarnos nosotros? Porque cuando ya nos estamos nombrando, estamos yendo desde un lugar y mi lugar es diferente a muchos de los que plantearon acá. Hasta forma de pensar, de cómo hay que entender el mundo. Cuando vienen muchas miradas y te plantean, no, esto es así porque tiene esta explicación, esta explicación, esta explicación, esta explicación, esta explicación, esta explicación. Una complejidad inabarcable que no es abarcable desde la perspectiva que uno tiene. Por eso haber hecho todo esto y que todo suceda y que el final sea como una gran revolución a lo que se hizo, es lo mejor que puede haber pasado. Que no sea una confirmación de sí, está todo muy bien, está muy perfecto todo lo que hiciste. No. Tu modelo es este, pero existen otros modelos posibles y no sé cómo posiblemente se puede abordar todo lo que nosotros hablamos con este modelo. Es imposible. No sé cómo podemos pensar en visibilizar otras perspectivas. Con este modelo no creo que sea posible, pero sí hay que hacerlo. Muchas gracias. No, yo quería decir algo que ya de hecho, ponele, Ale nombró a Gallosa. Entonces, me parece que eso ya es un punto. Bueno, por cierto, las Coco tienen el análisis y seguramente no sea tan difícil y que también, bueno, queda ahora
en tus manos. No, pero me parece que es una variable súper importante también, ¿no? Porque, de hecho, vos cuando estás haciendo lo de esto de el software y como esa imposibilidad de definir, ya estás transitando hacia otro lugar. O sea que no me parece que sea imposible, me parece que con el tiempo le debe ir aportando más, más densidad a lo que acá se está buscando también. Eso. Bien. Claro, yo lo que digo que lo que no es posible, me parece que es figurar estas perspectivas desde la designación. Cuando yo estoy hablando de conocer el afuera, lo estoy haciendo de una forma que no es con la designación, sino es a partir de acercarme a ese lugar. Pero la designación, el poner el nombre, me parece que lo limita de una forma muy fuerte a la perspectiva y la persona que lo hace, en mi caso yo, si lo estoy haciendo, uno siente la violencia de nombrar. Cuando uno está nombrando, siente que está imponiendo un nombre diciendo, vos sos esto. La categoría. Y con los objetos lo podés hacer y los objetos se revelan, no se dejan poner los nombres, porque empieza a pasar en la parte crítica, me empieza a suceder que los objetos no se dejan poner el nombre y tiene un sentido, hay un porqué, porque el objeto está antes y el nombre viene después. Entonces, cuando vos entras a una sala de exhibición y hay un objeto que no existía y no tenía nombre, y viene alguien con un software prefigurado con nombres, y ese nombre no le va a entrar. Entonces ya ahí se siente la violencia cuando uno quiere forzar el nombre al objeto. Y más difícil cuando uno tiene que poner un nombre a un ser. Y eso se siente. Y era lo que yo tenía. Por eso los junté. No, porque no sabía cómo hacer. A mí me parece que está buenísimo cómo lo estás planteando en esto de reconocer que el modelo está dentro de las propias categorías que el mismo modelo impone, de alguna manera. Y no me parece mal, porque también está bueno, creo que es algo que a nosotras nos pasó, como reconocer los datos o reconocer también es la posibilidad o sea, también estás nombrando un problema al no poder nombrar la ausencia. Otra cosa que empatizo mucho con esto de los límites y las tensiones y las dificultades con el trabajo de Coco fue que en nuestro caso no era generar un modelo, sino, por ejemplo, bueno, ¿cómo podemos cambiar cómo podemos proponer un cambio del arte, del campo del arte, o cómo podemos hacer, no nosotras, sino cómo se puede hacer, qué podemos proyectar, con quién podemos hablar? Y entonces dijimos, bueno, en el caso de RIP vamos a hacer una muestra que hable sobre artistas disidentes de género. Vamos a hacer otra que hable sobre afrodescendencia. Hasta que nos dimos cuenta que nosotras no podíamos hablar de eso, lo que vos estás diciendo de la violencia de nombrar. Entonces, por un lado, reconocerlo, y por otro lado, la valentía y también la dificultad de correrse del lugar, que me parece que esa sería una propuesta en general, con esto que también decía descanonizar y no sé cuánto, o lo que yo decía medio en chiste, como cuando tenemos que pedir una carta ya sabemos a quién se la vamos a pedir si queremos que nos seleccionen. Es qué pasa si cambiamos esas lógicas, qué pasa si nos corremos de ese lugar, aceptando que el modelo es violento. Dejemos, cuando tenemos esa posibilidad, dejar el espacio a otros. ¿Qué pasa si le damos el software, no sé, estoy divagando, ¿no? El software a la comunidad con la que está trabajando de los charrúas, y cómo sucede ese modelo en manos de las personas que estamos queriendo incluir? Que también es como esto de incluir, estamos diciendo que hay que traerlos aún adentro, que ya no funciona, que ya está perecedero, que era un poco el juego de RIP, ¿no? Era como revisar
investigar y proponer, pero también con el juego de, ya está, o sea, este modelo no está funcionando más. Y la forma de que no funcione realmente es corriéndonos del lugar. Los hombres blancos, las mujeres blancas, y así cada vez hasta que no haya más nadie para que mires para atrás y digas, mirá, este no estaba no sé dónde, pero hay que darle la voz. Y eso es re difícil porque cuando llegás ahí, porque nosotras pudimos hacer RIP en el Centro Cultural de España, porque nos vio una persona que conocíamos, porque nosotras estábamos en el FAC y estábamos en el FAC porque habíamos ido a la universidad. Y entonces es un privilegio para nosotros también. Y en el momento que nos invitan, corrernos y decir, no vamos a ser nosotras las curadoras, va a ser otra, fue como, bueno, pero podemos ser nosotras. Es muy difícil correrse de ese lugar. Esa es mi reflexión. Bueno, quería decir que más allá de las limitaciones que puede llegar a tener el proyecto Esgrama para con nuestro afuera, pienso que celebro que sea un punto de partida donde estamos acá como representantes de distintas supuestas minorías, pero en realidad somos los de alguna manera negados en esa historia oficial, que hoy estemos conociéndonos, que hay una transversalización dentro de lo que nosotros vinimos a compartir y puede ser un punto de partida para muchos otros proyectos o simplemente que sea un espacio donde se visibilice que existen otros y que eso es para mí súper valioso y agradezco a ti, Vladimir. Gracias. No, siguiendo un poco con lo que dice ella, lo que decía ella de que es difícil abandonar lo que es el marco normativo de referencia, ¿no? Donde nosotros sabemos que estamos ahora acá sentados en una silla y que el suelo no se va a abrir y nos va a tragar, digamos, ¿no? Siempre necesitamos como ese marco normativo de referencia y la sociedad lo impone de esa forma para sentirse seguros y tener un lugar de pertenencia. Entonces, lo que no es, entra dentro de lo que hemos venido hablando desde el principio, de lo heteronormativo, blanco, no sé qué, de una forma u otra, somos en realidad víctimas de adverbios de cantidades, en realidad, porque somos víctimas de un mal muestreo. O sea, el muestreo es uno de los síntomas de la anomia, es que dice que cómo sé cuando tengo el número suficiente de casos particulares para poder ser una generalización. Entonces, a partir de ahí, todo lo que no entre dentro de esa generalidad es porque no fue incorporado de la mejor forma al muestreo, digamos, ¿no? O sea, no sé, cualquier epíteto, cualquier forma de pensamiento que uno tenga acerca de la mujer, acerca del queer, acerca del gay, acerca del puto, acerca de la india, acerca del negro, acerca de lo que sea, de una u otra forma, es porque somos víctimas del mal muestreo. Es algo como bastante básico, pero no nos damos cuenta y lo aplicamos como todo el tiempo con una liviandad, que no es tal. O sea, me acuerdo cuando estudiaba parte de eso en filosofía, que ponía un ejemplo que capaz que alguna vez yo fui víctima también, que un lunes va un hombre a un bar y toma Coca con soda y vuelve a su casa totalmente ebrio. El martes va y toma caña con soda y vuelve totalmente ebrio. El miércoles toma vino con soda y exactamente lo mismo. El jueves toma otra bebida, no sé, ron con soda y vuelve ebrio. Entonces, el sábado se despierta en su casa y le dice a esa mujer, voy a tener que dejar la soda porque me está pegando mal. Digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas los que no entramos dentro de esa norma, también somos eso, pero es como muy difícil abandonarlo. En realidad no nos damos cuenta por qué, porque en realidad vivimos en una sociedad latinoamericana, que en realidad pensamos bien el resto del mundo. En realidad el whitey, el hombre blanco, es minoría. El hombre blanco es minoría. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que no sea whitey, lo que no sea blanco, me acuerdo de Javier Bardem, cuando recibió un premio, un Oscar, supuestamente es español, y supuestamente lo que se llama rasgos mensurables cognitivos, es blanco, pero para Estados Unidos es brown, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos establecer,
tipo, que la minoría en el mundo, que es blanca, tipo, tenga la posibilidad, tipo, de marcar, tipo, el we say so, ¿no? Entonces, de alguna manera, me parece que nosotros que estamos acá, que no vamos a mover la aguja absolutamente en nada, pero yo pienso que... pero de alguna manera, tipo, estamos generando como parte de eso, y que eventualmente, de a poco, tenemos que generar como eso, y vivimos en un país, en un Uruguay, tipo, que estamos totalmente... en realidad, siempre el establishment siempre se impone sobre el individuo, ¿no? Pero creo, más allá de cada una de las facciones de derecha o izquierda que uno tenga, que estamos viviendo una de las administraciones tipo donde el hecho de ser individuo tipo cada vez es más difícil sobre un establishment que es totalmente totalitario. Entonces, de alguna manera me parece que estos espacios son como una especie de espacio de resistencia y que no tienen que empezar y terminar acá, hoy, que estamos hablando y está buenísimo, tipo, sino tener la posibilidad de seguir como hoy dije, tipo ser agentes replicantes y en cada una de las actividades que tengamos, seamos artistas o no, o hagamos garrapiñada, o limpiemos vidrio, lo que sea, de alguna manera tener la posibilidad de seguir con ese espíritu, porque es lo único que nos va a salvar y nos va a hacer únicos, y a través de que ser únicos, tener la posibilidad de generar un discurso general donde eventualmente todos entremos, como cuando éramos chicos y leíamos los libros de multiaventura, que de repente leíamos Viaje al centro de la Tierra, y que llegábamos a la página 27 y nos decían, si querés que pase tal cosa, anda a tal página, si querés que pase tal cosa, anda a la otra. Teníamos esa capacidad de elegir. Entonces me parece que el arte también abre esas posibilidades y es un lugar donde anidar y digamos, hagamos una especie de religión de eso. Sí, me gusta pensar en que sea religión, sí, me gusta ser sí, totalmente así. ¿Por qué no? Es entre todos, es esa la cuestión. Creo que en un momento sos vos con esto y capaz que te diste cuenta que son entre todos. No sos solo. Y no soy yo solo y no soy ella sola. No. Son todos. Si no estamos todos, justamente, si no estamos todos no existe. Entonces creo que es esa. Es esto, es todos, no solo. Me obligan. No, ahora Ana me decía algo que acá hay otras colegas también, que la salida es colectiva, ¿no? A veces es verdad, uno está un poco solo como artista en su mundo, y cuando empezás a abrir las cosas como hiciste vos y como fuiste tan generoso y bueno, nos haces ir ahora todos con preguntas y sin respuestas, pero bueno, de eso se trata. De eso se trata el arte, es generar justamente estas preguntas para que empecemos a cambiar cosas y las cosas empiecen a cambiar, si no, no cambian. Así que muchísimas gracias, Vladimir, en nombre de todos, por este encuentro y conocernos también a todos y estar acá.